Tu salto cuántico ya comenzó, y por eso todo se siente diferente. En este video vamos a descifrar juntos lo que significa que tu llave cuántica se haya activado, cómo reconocer las señales de que ya estás en medio de ese salto, y lo más importante, cómo usarlo conscientemente para elegir la realidad que deseas vivir. Antes de continuar, te pido que por favor te suscribas al canal, solo te tomará un segundo. ¿Sientes que últimamente algo cambió en tu vida, aunque no puedas explicarlo del todo? Tal vez notas que el tiempo se acelera, que las coincidencias aparecen con más frecuencia, o que tu intuición es tan fuerte que a veces parece predecir el futuro. No es casualidad. Lo que estás experimentando es la activación de tu llave cuántica. Esa llave no es un objeto físico, sino un despertar en tu conciencia. Es el momento en que tu energía se expande y comienzas a percibir que no estás limitado a una sola versión de la realidad. Es como si de pronto hubieras descubierto que tu vida es un tablero infinito de posibilidades, y tú eres el jugador que puede mover las piezas. Pero esto es lo más impactante. Cuando tu llave cuántica se activa, no siempre se siente cómodo. De hecho, puede ser confuso, incluso caótico. Lo viejo empieza a desmoronarse, las certezas desaparecen, y lo que antes parecía estable se tambalea. Y, sin embargo, detrás de esa aparente inestabilidad, se esconde el inicio de tu verdadero salto cuántico. Prepárate, porque después de escuchar esto, no volverás a ver tu vida de la misma manera. Vivimos en un mundo que, a simple vista, parece estable, lógico y predecible. Nos enseñaron a creer que la realidad es sólida, que lo que vemos es lo único que existe y que todo avanza en una línea recta de pasado, presente y futuro. Pero, si eres honesto contigo mismo, seguramente habrás notado que esa explicación ya no encaja del todo con lo que estás experimentando. De repente, el tiempo se siente extraño. Algunos días pasan volando, como si las horas se comprimieran, mientras que otros parecen eternos, como si algo invisible estirara cada minuto. A veces piensas en alguien y, casi de inmediato, esa persona aparece o te escribe. Te descubres recordando sueños que luego parecen hacerse realidad. Y lo más desconcertante, lo que antes te parecía normal ahora se siente vacío, sin sentido, como si tu vida estuviera pidiéndote un cambio profundo. Esto no es un error. Tampoco es un simple estrés o producto de tu imaginación. Es una señal inequívoca de que tu conciencia está expandiéndose y está comenzando a operar en un nivel cuántico. Aquí aparece el conflicto. Mientras tu energía se abre a nuevas posibilidades, tu mente, acostumbrada a lo viejo, a lo conocido, intenta resistirse. Por eso puedes sentirte confundido, con altibajos emocionales, incluso con la sensación de que estás perdiendo el control. En realidad, no lo estás perdiendo. Lo que ocurre es que el antiguo sistema de creencias se está desmoronando, para dar paso a un nuevo modo de percibir y crear tu realidad. Imagina que durante años has vivido en una casa con ventanas pequeñas. Creías que ese era todo el paisaje. Y de pronto, alguien abre un ventanal enorme que te muestra un horizonte infinito. Al principio, la luz te encandila, puede asustarte, pero poco a poco empiezas a comprender. Lo que veías antes era apenas una fracción mínima de la verdad. Ese es el contexto en el que te encuentras ahora. Y aunque parezca extraño, incluso incómodo, en realidad significa que estás más cerca que nunca de descubrir quién eres y que eres capaz de crear. La mayoría de las personas vive toda su vida sin sospechar que dentro de ellas existe un código oculto, una especie de interruptor de conciencia que puede cambiarlo todo. Ese código es lo que llamamos la llave cuántica. La llave cuántica no es un objeto físico ni algo que puedas tocar. Es un estado vibracional, una apertura en tu campo de conciencia que te permite conectar con niveles de realidad más amplios. En otras palabras, es el momento en que dejas de percibirte como un ser limitado a un solo camino y comienzas a entender que tu vida está hecha de infinitas posibilidades coexistiendo al mismo tiempo. ¿Cómo ocurre esta activación? No existe un único detonante, pero suele darse en momentos de transición profunda, una crisis personal, una pérdida, un despertar espiritual, una práctica intensa de meditación, o incluso de manera repentina, cuando algo en tu interior hace clic. Es como si una chispa de tu ser superior decidiera recordarte quién eres en realidad. De pronto, empiezas a notar que la realidad responde a tus pensamientos con más rapidez.
Situaciones que antes parecían azarosas comienzan a tener un sentido casi matemático. La sincronicidad, esas coincidencias significativas, se multiplica en tu día a día. Y aunque al principio esto puede parecer desconcertante, en el fondo sientes que no es algo extraño, sino algo que siempre estuvo allí, esperando a ser descubierto. ¿Qué cambia con la activación? Cuando tu llave cuántica se activa, lo primero que cambia es tu percepción del tiempo y del espacio. Ya no ves la vida como una línea recta inamovible, sino como un abanico de opciones en constante movimiento. Esto significa que tu pasado deja de tener el poder de encadenarte, y tu futuro deja de ser un destino fijo. Ambos se convierten en campos de probabilidad que puedes influir aquí y ahora. En segundo lugar, cambia tu relación con tus pensamientos y emociones. Empiezas a darte cuenta de que cada pensamiento es una semilla energética que puede materializarse. Ya no piensas en términos de qué me pasará, sino en términos de que estoy creando con lo que pienso y siento. Esta comprensión trae consigo una gran responsabilidad, pero también una libertad inmensa. Otro cambio fundamental es la desidentificación con lo viejo. Todo aquello que ya no está alineado con tu vibración más alta comienza a desmoronarse: relaciones, hábitos, trabajos, creencias limitantes. Puede que al inicio lo vivas como pérdida, pero en realidad es limpieza, el espacio necesario para que surja la versión de ti que está lista para dar el salto cuántico. Finalmente, lo más poderoso que cambia es tu sentido de identidad. Ya no te ves únicamente como un cuerpo, un nombre o una historia personal. Te reconoces como conciencia pura experimentándose a través de una forma humana. Y en ese reconocimiento descubres un poder que antes parecía imposible: la capacidad de elegir, en cada momento, la realidad en la que quieres habitar. Una metáfora para comprenderlo: piensa en un videojuego con muchos niveles. Durante años, jugaste en el mismo nivel creyendo que ese era todo el juego. La activación de tu llave cuántica es como descubrir un portal oculto que te lleva a un nivel completamente nuevo. Al inicio, puede abrumarte. Los paisajes son diferentes, las reglas cambian, tu antiguo control ya no funciona igual. Pero, poco a poco, entiendes que has evolucionado, que ahora tienes nuevas habilidades y que el juego nunca más volverá a ser el mismo. La activación, entonces, no es un final, es un comienzo, una invitación a vivir desde un estado más elevado de conciencia, donde ya no eres víctima de las circunstancias, sino creador consciente de tu destino. Síntomas y señales de tu salto. Cuando tu llave cuántica se activa y comienzas a experimentar un salto en tu nivel de conciencia, los síntomas no siempre son espectaculares ni sobrenaturales. Muchas veces se sienten como pequeños desajustes en tu vida diaria, señales que, si no sabes leer, puedes confundir con simple casualidad o incluso con problemas. Pero en realidad, cada una de estas señales es una confirmación de que estás transitando un cambio profundo. Aquí tienes algunos de los síntomas más comunes. 1. La realidad comienza a sentirse inestable. Situaciones que antes parecían sólidas empiezan a cambiar rápidamente. Amistades que se disuelven, oportunidades que aparecen y desaparecen, lugares que ya no sientes como tuyos. Al principio puede parecer que todo se está desmoronando, pero en verdad, lo viejo se está desalineando para que lo nuevo tenga espacio. 2. Las sincronicidades se vuelven imposibles de ignorar. De repente, piensas en alguien y esa persona te escribe. Miras la hora y siempre son números repetidos: 11:11, 22:22, 3:33. Abres un libro al azar y encuentras justo la frase que necesitabas. Estos accidentes no son coincidencias, son mensajes de tu nueva frecuencia, confirmándote que estás conectado a algo mayor. 3. Cambios en tu cuerpo y tu energía. Muchas personas experimentan insomnio, despertares repentinos en la madrugada, sueños vívidos o incluso descargas de energía en el cuerpo. Puedes sentir hormigueos, presión en la frente o en el pecho, o una sensibilidad más aguda a los ambientes cargados. Todo esto ocurre porque tu campo energético se está reconfigurando para sostener más luz y más información. 4. Desapego de lo que ya no resuena. Cosas que antes te fascinaban pierden sentido. Esa serie que amabas ya no te atrae. Esa comida que comías todos los días ya no te cae bien. Esas conversaciones de siempre ahora te parecen vacías. No es que algo esté mal contigo,
Es que tu vibración cambió y tu ser empieza a soltar todo lo que no está alineado con tu nueva frecuencia. 5. Intensificación de las emociones. Durante el salto cuántico, las emociones se vuelven más fuertes y salen a la superficie. Puedes pasar de la tristeza a la euforia en cuestión de horas. Viejas heridas emergen para ser sanadas. Aunque esto puede confundirte, en realidad es un proceso de limpieza. Tu sistema está sacando a la luz lo que ya no puedes cargar. 6. Una sensación de ser guiado. Aunque externamente tu vida pueda estar llena de cambios, en lo profundo sientes que algo te sostiene. Es una certeza silenciosa. La intuición se vuelve más clara, las corazonadas más fuertes, y tienes la impresión de que todo se está acomodando aunque aún no veas cómo. 8. Apertura hacia lo espiritual. Aunque nunca te hayas considerado espiritual, de pronto te atraen temas como la meditación, la energía, los sueños, los símbolos, la naturaleza o el silencio. Sientes un llamado interno hacia algo más grande, como si tu alma quisiera recordarte lo que siempre supo. En conjunto, estos síntomas son como un lenguaje secreto entre tu conciencia y el universo. Si los ignoras, pueden confundirte o asustarte. Pero si los reconoces, se transforman en señales claras de que tu salto ya está en marcha. La clave no es preguntarte ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué me está mostrando esto de mi nueva frecuencia? Esa simple pregunta cambia todo. Dejas de sentirte perdido y comienzas a entender que lo que experimentas es una confirmación, no un error. Quiero contarte algo que viví. Algunas de las cosas que comparto, las viví en carne propia, y por eso sé lo poderoso, y a veces lo desconcertante, que puede ser un salto cuántico. Hace algunos años, mi vida parecía estable. Tenía rutinas claras, gente alrededor que consideraba cercana y una dirección que, al menos en apariencia, parecía segura. Pero dentro de mí había una incomodidad constante, como una grieta invisible que cada día se abría un poco más. No lo entendía en ese momento, pero esa incomodidad era el inicio de todo. Al principio, las señales parecían simples coincidencias. Comencé a ver números repetidos en todos lados. El reloj marcaba 11:11 cada vez que levantaba la vista, encontraba plumas en lugares improbables, y conversaciones al azar me daban respuestas a preguntas que nunca había dicho en voz alta. Parte de mí lo tomaba como algo curioso, pero otra parte empezaba a sospechar que había algo más. Luego vino la sacudida. Personas importantes en mi vida comenzaron a alejarse. No hubo grandes discusiones ni traiciones, simplemente dejaron de encajar. En ese momento sentí dolor, incluso vacío, porque no entendía por qué estaba perdiendo vínculos que parecían fundamentales. Pero lo que realmente sucedía era que la vida me estaba vaciando las manos para darme algo nuevo. El cuerpo también empezó a hablar. Había noches en las que despertaba a las 3 de la mañana, con una energía extraña, como si hubiera alguien a mi lado. Mis sueños eran tan vívidos que, al despertar, me costaba distinguirlos de la realidad. Y mi intuición se volvió un radar que no podía apagar. Sabía cuando alguien mentía, cuando algo no iba a fluir, o cuando debía arriesgarme aunque no tuviera pruebas lógicas. Recuerdo un día en particular. Estaba caminando sin rumbo, con la mente llena de preguntas, cuando sentí una especie de claridad que me atravesó por completo. No fue una voz externa, pero fue una certeza interna. No estás perdiendo nada, estás recordando quién eres. Ese instante cambió todo. Desde ahí, las piezas comenzaron a encajar. Entendí que cada final era una apertura, que las sincronías no eran casualidades, sino confirmaciones. Empecé a seguir mis corazonadas con más confianza, incluso cuando parecían ilógicas. Y cada vez que lo hacía, las puertas correctas se abrían con facilidad. Lo curioso es que la transformación no me hizo otra persona, sino que me devolvió a lo esencial. Descubrí talentos que había ignorado, recuperé sueños que creía olvidados, y mi energía empezó a atraer personas y experiencias que vibraban en una frecuencia mucho más auténtica. Claro, no fue un camino lineal. Hubo momentos de duda, noches de incertidumbre y días en los que pensé que estaba perdiendo la cordura. Pero cada síntoma, cada vacío, cada sincronicidad me estaba entrenando para confiar, para rendirme a un proceso más grande que yo mismo. Hoy, mirando hacia atrás, puedo decir que todo aquello que parecía el caos de mi vida fue en realidad el nacimiento de una nueva etapa. No era que mi mundo se derrumbaba,
era que mi conciencia se expandía. Y lo más hermoso es que entendí algo profundo. Este salto no algo que solo he vivido yo. Le sucede a todos aquellos que están listos para abrirse a otra frecuencia. Si estás sintiendo esas señales en tu propia vida, no las ignores. Son la misma llave que un día se activó en mí, tocando ahora tu puerta. Y cuando la atraviesas, nunca vuelves a ser el mismo. ¿Cómo usar tu llave conscientemente? Descubrir que tu llave cuántica está activa es solo el comienzo. El verdadero poder está en aprender a usarla con conciencia, en lugar de dejar que todo ocurra de forma caótica. Y para hacerlo, hay pasos muy claros que cualquiera puede seguir. 1. Reconoce la activación. El primer paso es aceptar que no estás volviéndote loco ni que lo que sientes son meras coincidencias. La vida te habla a través de símbolos, señales, intuiciones y cambios internos. Reconocer que todo esto tiene un propósito es como encender la luz en una habitación oscura. De pronto ves el mapa. 3. Afina tu energía. Todo salto cuántico requiere un ajuste vibracional. Puedes hacerlo con prácticas simples: meditación, respiración consciente, caminar en silencio en la naturaleza, escribir tus pensamientos al despertar. No se trata de rituales complicados, sino de volver a tu centro una y otra vez. Ahí es donde la llave funciona con mayor claridad. 4. Escucha tu intuición sin miedo. Cuando la llave cuántica está activa, tu intuición se vuelve precisa, casi brutal. Muchas veces no tendrás pruebas lógicas, pero sentirás una certeza interna. Atrévete a seguirla. Es como si la vida te diera instrucciones invisibles para avanzar. Cuanto más la obedeces, más sincronías aparecen para confirmarlo. 5. Declara tu dirección. Una llave sin cerradura no tiene sentido. La cerradura es tu intención consciente. Pregúntate: ¿qué quiero realmente experimentar? ¿Qué versión de mí mismo quiero encarnar? Escríbelo, decláralo en voz alta, visualízalo. No se trata de controlar cada detalle, sino de marcar un rumbo. La energía necesita dirección, y tu intención es ese faro. 6. Abraza la incomodidad. Los saltos cuánticos no siempre son suaves. Habrá días en los que sientas confusión, cansancio, incluso miedo. Eso es normal. La llave no elimina la incomodidad, pero te da la certeza de que detrás de esa sensación hay una expansión. En lugar de huir, obsérvala, abrázala, entiende que es parte de la metamorfosis. 7. Vive en confianza. La diferencia entre alguien que usa su llave conscientemente y alguien que la desperdicia está en la confianza. La confianza no significa que todo será fácil, sino que sabrás que cada paso, incluso el incierto, te está llevando exactamente donde necesitas estar. Vive como si la vida ya estuviera conspirando a tu favor, porque lo está. 8. Crea pequeños rituales. Tu llave se fortalece con hábitos simbólicos. Agradecer al despertar, encender una vela con intención, escribir un pensamiento al cerrar el día, respirar profundo antes de tomar una decisión. Estos gestos, aunque sencillos, son recordatorios constantes de que estás alineado con algo más grande. 9. Comparte tu energía. Un salto cuántico no es solo para ti. Cuando lo atraviesas, tu vibración impacta a quienes te rodean. Usa tu experiencia para inspirar, apoyar o simplemente irradiar calma y confianza. Compartir no significa convencer, sino ser ejemplo. Y cuando lo haces, tu llave se vuelve aún más poderosa. En resumen, usar tu llave conscientemente no es cuestión de fórmulas mágicas ni de seguir ciegamente a nadie. Es un arte íntimo que mezcla soltar, confiar y actuar desde la intuición. Cada paso que das con presencia es una vuelta más de esa llave abriendo nuevas dimensiones de tu vida. La activación de tu llave cuántica no es un concepto abstracto, es una fuerza que se refleja en lo más cotidiano de tu existencia. Y cuando aprendes a usarla, notas cambios concretos en 4 áreas fundamentales: salud, dinero, relaciones y propósito. Salud. El cuerpo como espejo de tu energía. La salud no es solo ausencia de enfermedad, sino la calidad vibracional de tu cuerpo. Cuando tu llave cuántica está activa, comienzas a notar que tu cuerpo se comunica más claramente contigo. Dolores repentinos, cansancio, insomnio o, al contrario, una vitalidad inesperada, todos son mensajes. La aplicación práctica aquí es simple: escucha. Medita 5 minutos al día,
Respira profundo antes de dormir. Agradece conscientemente a tu cuerpo. Al hacerlo, tu sistema inmunológico se fortalece, la mente se calma y tu energía se equilibra. Tu llave te recuerda que cuidar tu vibración es cuidar tu salud. Dinero, abundancia como reflejo interno. El dinero, aunque parece externo, es un eco de tu relación con la abundancia interior. Con la llave cuántica activa, notarás que las oportunidades llegan de formas inesperadas. Un trabajo, un cliente, un apoyo justo a tiempo. El paso práctico es cambiar tu enfoque de la carencia a la confianza. En lugar de preguntarte ¿cómo consigo más?, empieza a declarar, estoy abierto a recibir lo que corresponde a mi energía. Haz pequeños actos de fe, invierte en ti mismo, suelta lo que ya no usas, agradece cada ingreso por pequeño que sea. La abundancia no se persigue, se atrae cuando tu llave abre la puerta de la confianza. Relaciones, vibración que conecta. Tus vínculos también cambian con esta activación. De pronto, algunas personas se alejan y otras aparecen de manera casi mágica. No es casualidad. Tu llave está alineando tu energía con quienes realmente resuenan contigo. Aplicación práctica. Observa sin apego. Si alguien se va, agradecele su rol en tu vida. Si alguien nuevo llega, ábrete a lo que trae. Y, sobre todo, trabaja en tu propia vibración. Cuanto más auténtico eres, más genuinas serán tus relaciones. La llave te enseña que no atraes lo que deseas, sino lo que eres. Propósito. El mapa oculto se revela. Quizás la aplicación más poderosa está en el propósito. Con la llave cuántica activa, sentirás que tu vida no puede seguir igual. Lo que antes te parecía suficiente ahora te queda pequeño. Empiezas a recibir señales de lo que realmente viniste a hacer. El paso práctico aquí es darte permiso de explorar. Escribir lo que amas, lo que te llena de energía, lo que harías incluso si no te pagaran. Al plasmarlo, tu llave abre caminos que antes ni siquiera habías considerado, proyectos nuevos, talentos ocultos, oportunidades inesperadas. El propósito deja de ser una búsqueda desesperada y se convierte en un reconocimiento natural. En resumen, tu llave cuántica es aplicable en lo más humano y cotidiano. Ve en tu salud como un termómetro vibracional. Ve en tu dinero como reflejo de tu confianza interior. Ve en tus relaciones como filtro de autenticidad. Ve en tu propósito como brújula que señala el camino real. La diferencia entre vivir en automático y vivir con la llave activa es inmensa. En el primer caso, todo parece azar y lucha. En el segundo, cada área de tu vida se convierte en escenario de sincronías, expansión y plenitud. Bloqueos comunes y cómo evitarlos. Activar tu llave cuántica es un proceso natural, pero eso no significa que esté libre de obstáculos. Existen bloqueos muy comunes que pueden frenar, retrasar o incluso apagar esa expansión energética si no eres consciente de ellos. Lo importante es que, al reconocerlos, puedes transformarlos en aliados. La duda constante. La duda es uno de los frenos más fuertes. Te preguntas, ¿y si todo esto no es real? ¿Y si me lo estoy imaginando? Esa voz racional puede hacerte abandonar antes de ver resultados. ¿Cómo evitarlo? Entiende que la duda es normal, pero no la conviertas en tu identidad. Permítete experimentar, probar y sentir antes de juzgar. La certeza llega con la práctica, no con la lógica inmediata. El apego al control. Muchos quieren que la llave funcione a su manera, en su tiempo y con sus condiciones. Pero la energía cuántica no obedece a la rigidez del ego. ¿Cómo evitarlo? Practica la rendición. Esto no significa pasividad, sino confianza activa. Haz tu parte y suelta el resultado, confiando en que el universo sabe el mejor momento. La energía tóxica. Personas negativas, ambientes cargados o incluso tus propios pensamientos repetitivos de miedo pueden bloquear la expansión. La llave no florece en un terreno lleno de basura mental. ¿Cómo evitarlo? Limpia tu espacio físico y mental. Rodéate de personas que eleven tu vibración. Consume contenidos que te inspiren y practica el silencio para resetear tu energía. La impaciencia. Muchos quieren resultados inmediatos. Pero como toda semilla, la llave necesita tiempo para mostrar frutos. ¿Cómo evitarlo? Cultiva la paciencia activa. Cada día, haz un pequeño gesto de alineación. Meditar, agradecer, visualizar.
Al acumularse, esos gestos se convierten en transformación visible. El miedo al cambio. El bloqueo más profundo. Temer que al activar tu llave, tu vida cambie demasiado y pierdas lo conocido. ¿Cómo evitarlo? Recuerda que todo lo que se va abre espacio para algo más grande. El cambio no te arrebata, te libera. En conclusión, los bloqueos no son enemigos, sino recordatorios de que debes mantenerte consciente. Reconócelos, suéltalos y transforma cada obstáculo en una señal de que estás avanzando. ¿Cómo sostener la energía del salto? Dar un salto cuántico es impactante, pero aún más importante que vivirlo es sostener esa vibración en el tiempo. De nada sirve una chispa si no la transformas en fuego constante. La llave cuántica no es un evento aislado, es una nueva manera de habitar la realidad. El primer paso para sostener la energía es la coherencia diaria. Cada pensamiento, palabra y acción debe alinearse con la frecuencia que descubriste. Si tu salto te mostró abundancia, no vuelvas a hablar desde la carencia. Si sentiste paz, no alimentes el drama. La coherencia es la gasolina de tu nueva vibración. El segundo paso es el cuidado del cuerpo y la mente. Tu biología es el vehículo de esa energía, y necesita limpieza, descanso y nutrición consciente. Medita, respira profundo, conecta con la naturaleza. Pequeños hábitos crean un campo estable donde la llave se mantiene activa. El tercer paso es el círculo energético. Rodéate de personas y espacios que sostengan tu frecuencia. Si te rodeas de quienes viven en miedo o queja, su energía te arrastrará hacia abajo. Busca comunidades, contenidos y prácticas que eleven tu vibración. Y, finalmente, está la gratitud consciente. Agradecer no solo lo visible, sino lo invisible, mantiene abierta la puerta del salto. La gratitud es el recordatorio de que el proceso sigue vivo, de que lo que experimentaste no fue casualidad, sino el inicio de un nuevo ciclo. Sostener tu salto no es un esfuerzo pesado. Es una danza diaria con tu propia expansión. Cuanto más lo honres, más natural se vuelve, hasta que tu nueva realidad deja de ser un salto y se convierte en tu estado permanente. El verdadero propósito del salto cuántico, más allá de los deseos materiales. Muchos piensan que el salto cuántico es solo un medio para obtener más dinero, una mejor relación o una vida más cómoda. Y aunque todo eso puede llegar como consecuencia natural, no es el verdadero propósito del salto. El auténtico sentido de esta experiencia va mucho más allá. Es la expansión de tu conciencia. Cuando tu llave cuántica se activa, la vida no se trata únicamente de acumular cosas, sino de recordar quién eres realmente. Cada salto es un recordatorio de que no eres un ser limitado por el tiempo, el espacio o las circunstancias, sino una chispa creadora capaz de moldear la realidad. El propósito profundo del salto cuántico es despertar tu conexión con lo infinito. Los deseos materiales se vuelven herramientas, no fines. El dinero ya no es solo seguridad, sino energía para crear y compartir. Las relaciones dejan de ser refugios de necesidad, para convertirse en escenarios de crecimiento y expansión. La salud no es solo ausencia de enfermedad, sino la expresión armónica de un cuerpo que vibra con el alma. En este nivel, comprendes que tu vida no es un accidente, sino un canal de propósito. Cada salto te acerca a la versión más auténtica de ti mismo, la que vino a este mundo no solo para sobrevivir, sino para iluminar, inspirar y transformar. Suscríbete al canal y no te pierdas ningún contenido, puede transformar tu vida. El salto cuántico, entonces, no es un fin en sí mismo, sino el inicio de un viaje hacia tu verdadera esencia. Y cuando entiendes esto, la abundancia deja de ser un deseo, y se convierte en una consecuencia inevitable de tu expansión interior.